Shabbat Shalom, está la congregación 20 finales del sector Candelaria, dándole toda honra a nuestro Abacadosh, cumpliendo con un mandamiento de guardar lo establecido y pautado en su escritura, guardar el Shabbat. En esta semana tenemos otra nueva parashá, la parashá número 36, la parashá Behalotha o Behalotha, de las dos maneras se puede decir, la cual comprende del libro del Sefer Bamidbar, Números, capítulo 8, versículo 1 al capítulo 12, versículo 16. Y un significado para Behalotha es literalmente cuando hagas subir, refiriéndose aquí a las llamas de fuego de la menorá que hay que hacer subir, es decir, hacer que ardan. También se ha interpretado este texto de modo que Aarón debía subir a una plataforma con escalones para poder encender las lámparas. Hacemos una introducción como siempre para saber de qué nos está hablando estos capítulos, y habla sobre que Aarón es mandado a encender las velas de la menorá, del candelabro de 7 brazos, y la tribu de Leví es iniciada en el servicio en el santuario. Un segundo Pesach es instituido en respuesta a la petición de por qué seremos desfavorecidos, le dijeron a Moshe, y es elevada por un grupo de israelitas que no pudieron ofrendar el sacrificio de Pesach en el momento adecuado por haber estado ritualmente impuros, o sea, porque tuvieron algunos muertos sus familiares y porque algunos estuvieron de viaje. Pues entonces Yahweh instruye a Moshe sobre los procedimientos para los viajes y campamentos también de Israel en el desierto, y la gente viaja también en formación desde el monte Sinaí, donde habían acampado cerca de un año. La gente comenzó a estar insatisfecha con el maná, con el pan de los shamayim, y comenzaron a demandarle a Moshe para que les proveyera carne. Moshe designa 70 ancianos a quienes emana de su propio Ruach para asistirlo con la carga de gobernar al pueblo. Y Miriam comenzó a hablar negativamente de Moshe y fue castigada con zarar, con una lepra, una especie de lepra. Moshe ora por su curación y toda la comunidad tiene que esperar 7 días para que ella se pueda recuperar y entonces el campamento levantarlo y poder continuar en su camino. Entonces entramos a lo que vamos a discutir hoy de esta parashá, sobre el capítulo 8 y el versículo 14. Dice: así separarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y los levitas serán míos. El poderoso creó al hombre a su imagen y semejanza. Por eso cuando él mira al hombre, se está viendo que un reflejo de sí mismo. Y el mandamiento de amar al prójimo como a sí mismo ha salido ¿de quién? De su corazón. Por lo tanto, él ama al hombre. Y el poderoso ama al hombre con todo su corazón, con todos sus defectos. Por eso le dolió tanto cuando Adán se apartó en el huerto y se escondió de su presencia por haber transgredido la Torá. Porque Abba le dio unas instrucciones y él ¿qué hizo? Transgredió, ¿no? O sea, faltó a lo que el poderoso le había indicado que no hiciera, eso hizo. Entonces, el pecado, ¿qué es lo que hace? El pecado separa al hombre de nuestro Abacadosh. Por eso, Abba odia el pecado, pero sigue amando al hombre. Él ama al hombre, pero no lo que hace. Entonces, la única manera de poder restablecer la relación inicial allá en el paraíso, en el huerto del Edén, es quitar el pecado del hombre. ¿Por qué lo hacían? Por medio de los sacrificios, el pecado es cubierto y perdonado, pero no quitado. Pero por medio de la muerte y resurrección, el pecado es eliminado del hombre. Y ahora nuestro Abba desea estar cerca del hombre, o más bien desea que el hombre esté cerca de él. Porque dice, acércate a mí, yo me acercaré a ti.
pero esto no es suficiente o no le era suficiente. O sea que su amor y su deseo por el hombre hizo que escogiera un grupo de entre los escogidos, ¿ve? Escogiera un grupo de entre los escogidos. ¿Y a quiénes escogió? Escogió a los levitas de entre los hijos de Israel, y dice que ellos iban a ser ¿qué? Ellos iban a ser suyos, iban a ser de él. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Lo que hay en el corazón de nuestro Padre. Un profundo deseo de estar cerca del hombre, porque él ama al hombre como a sí mismo, como está escrito en ¿dónde? En el libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 2, dice: yo os he amado, dice el Creador. O sea, si alguien dice: ay, a mí nadie me quiere, a mí nadie me ama, yo aquí siempre solo y nadie se preocupa por mí. Oye, lee la Torá y la Escritura te va a hablar, y ahí mismo vas a entender que Abba te dice: yo te he amado a ti, yo te escogí a ti desde antes de la fundación del mundo. En Lucas capítulo 2 versículo 14 también dice: esplendor a Yahweh en las alturas y en la tierra shalom, paz entre los hombres en quienes él se complace. Y en Johanan 4:16 dice: y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Yahweh tiene para nosotros. O sea, Yahweh es amor, y el que permanece en amor permanece en Yahweh, y Yahweh permanece en él. Entonces, ¿qué es lo que hay en el corazón de nuestro Abba Kadosh? Los hombres, lo que él creó. ¿Para qué? Para amarlos. Y tenemos que entender eso, que el poderoso, aunque usted se aparte de él, él no se aparta de usted. Porque usted dice: no, porque yo me volví malo. Pero dice la palabra que sus ojos están puestos sobre buenos y sobre malos. Si eres justo, como quiera te está mirando. Si te convierte al otro lado de la oscuridad, también como quiera él te va a estar mirando. ¿Por qué? Porque tú estás en su corazón. Continuamos en el capítulo 8 y versículo 19, dice: y he dado a los levitas como un don a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para cumplir el ministerio de los hijos de Israel en la tienda de reunión, y para hacer expiación en favor de los hijos de Israel, para que no haya plaga entre los hijos de Israel al acercarse al santuario. Los líderes que han sido puestos por Yahweh constituyen dones a los demás creyentes. Y en este caso, los levitas son dones del poderoso a sus superiores, que eran ¿quiénes? Los Kohanim. Entonces, los líderes que el Mashiach Yeshua pone en su congregación son dones, como está escrito en ¿dónde? Efesios capítulo 4, versículos 7 al 12, que dice: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la Hanán, la gracia. ¿Conforme a qué? Conforme a la medida del don de Mashiach. Por tanto dice: cuando ascendió, cuando subió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión de ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de los Shamayim para poder llenarlo todo. Entonces dice: y él dio a algunos el ser emisario, a otros les dio ser profeta, a otros anunciadores de buenas nuevas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de capacitar a los Kadosh para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Mashiach. ¿Qué nos está hablando aquí? Cuando dice que a unos dio ser profeta, a otros dio ser... Oiga, un cuerpo no puede estar completamente compuesto solamente de brazos o solamente de cabezas, porque tiene que tener ¿qué? Un balance. Por eso dice ahí que él le dio ¿qué? Él le dio a algunos el ser que el que llevará la palabra, aquel que sea profeta, aquel que sea maestro. No todo el mundo puede ser maestro, no todo el mundo tiene la capacidad para ser un pastor,
No todo el mundo puede tener, ¿verdad?, ese amor para llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué? Porque habemos muchos seres humanos diferentes. Unos son tímidos, otros son menos tímidos, otros son como Kefas, rapidito, y otros no son ni tan rapidito. Hay otros que son callados, hay otros que no quieren compartir, ¿ves? Hay diferentes. Pues, ¿qué pasa? Mashiach, entendiendo esto, dijo, pues ven acá, yo voy a hacer, algunos los voy a hacer emisarios, algunos, pues a este lo voy a hacer profeta, a este lo voy a hacer anunciador de las buenas nuevas, a este lo voy a hacer pastor, a este lo voy a hacer maestro. ¿Para qué? Para capacitarnos a cada uno. Usted tiene que buscar, entender en dónde se ubica usted. Este texto habla de ¿qué? De 5 dones ministeriales que el Mashiach entrega a los hombres. Y cada uno de ellos representa una parte del ministerio total del Mashiach. Ninguno, en el versículo 7, ninguno de los líderes tiene todo el ministerio de Mashiach. Solo una parte. Pero juntos forman a Mashiach con dones ministeriales. Entonces, cada ministerio es un don. Y es un don dado al pueblo. Y cada uno de estos dones tiene una parte del ministerio del Mashiach, según la Hanán, según la gracia que haya recibido. Entonces Yeshua tiene todo, pero ninguno de nosotros lo mismo, sino que solamente una parte de él. No todo el mundo puede hablar, tener, ¿verdad?, esa elocuencia. Como no todo el mundo puede tener esa elocuencia, pues entonces Él nos clasifica. Pues tú puedes hacer esto, tú puedes hacer aquello, tú puedes hacer lo otro. Pero aún la gente sabiendo que tienen dones, y la Escritura dice que los dones son irrevocables, no los ponen en práctica. Entonces los dones ministeriales son dados para perfeccionar a los Kadoshim, para que ellos hagan la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Mashiach. Y si observamos que los Kadoshim, los hermanos, los santos, como dirían en otros lados, son los que hacen la obra. ¿Por qué? Porque son dirigidos y perfeccionados por estos 5 dones ministeriales. Los dones ministeriales son dados al pueblo, pero ninguno de ellos podrá ejercer su función si no es recibido y aceptado por el pueblo. Abad te puede dar un don a ti, pero si tú no lo quieres. Si te dice, yo te voy a hacer a ti maestro, no, yo no quiero ser maestro. Porque hay maestros, pero hay maestros por vocación, que les gusta enseñar. Pero también hay maestros que son maestros por un sueldo. Y sucesivamente. Entonces, Él quiere darte ese don, quiere que tú ejerzas esa función, pero Él quiere que tú lo recibas, que lo aceptes. Entonces, así es que funciona todo el liderazgo. El poderoso da, y el pueblo reconoce, y el poderoso pone, y el pueblo se somete. Ahí es que está lo difícil, someterse. Y mire que la Escritura dice someter los unos a los otros. Pero ahí es que está la parte difícil. En el reino de los Shamayim no existe la dictadura. Y nosotros como líderes no podemos obligar a nadie a que se someta, a que obedezca. ¿Por qué? Porque es voluntario. Pero aunque el sometimiento sea voluntario, las consecuencias de la rebeldía contra los dones ministeriales son graves. Con falta ¿qué? De dirección y bendición, la cual produce un mal funcionamiento del cuerpo. Que el poderoso, por medio de su Mashiach, escoja, levante, consagre y entregue buenos líderes a la congregación del Mashiach, que derrame de su Hanán, de su gracia, para que el pueblo pueda recibirlo y someterse a ellos,
para que el cuerpo del Mashiach sea entonces ¿qué? Cuando se acepta, va a ser edificado, perfeccionado y completamente limpiado antes de su venida en esplendor. ¿Cuántos de aquí saben cuál es el don que han puesto en ustedes? ¿Cuál es el don que han puesto en ustedes? ¿Reconoces tú cuál es tu don? El que se ha puesto en tus manos para la edificación del cuerpo de Mashiach. ¿Sabe qué don es el que tú tienes que tener? Ay, no, yo no sé por qué. Son 5, pero eso de ser maestro a mí no me gusta. Eso de hablar con la gente, también yo no tolero mucho a la gente. Eso de ser pastor mucho menos, porque si Moshe se encendió en ira, si Yahweh se encendió en ira, imagínense cómo me voy a poner yo. O sea, que cada uno tiene ese don, el don específico que se le ponga a usted en sus manos, pero usted va a ser ¿qué? Capacitado. ¿Ve? No todo el mundo puede estudiar enfermería, porque el que estudia enfermería y va a un hospital, en una sala de emergencia, ¿qué te llega allí? Pues gente con tiro, con gente con puñalada, con esto, la sangre botando por todos lados, y usted lo va a ver y usted va a pegar a temblar y entonces el que van a tener que atender es a usted. Pues hay gente que nace para eso. A mí me encanta la enfermería. A mí me encanta. Yo trabajaba por 10 años, estuve allí y el que llegaba y esto lo atendía inmediatamente, rápido, porque me gustaba ese movimiento. Pero hay gente que no le puede gustar eso. Esto es lo mismo entonces en el cuerpo de Mashiach. Si Él te da un don a ti, pues ese don va a ser específicamente para ti. Si te da el don de ser un maestro y el otro dice, no, a mí no me gusta ser maestro, a mí no me gusta enseñar, porque es que la gente, uno le dice las cosas, siempre están refutando, siempre están peleando, no aceptan. Yo no sirvo para eso, tú no sirves para eso, pero al que se le dio va a tener que la mansedumbre, va a tener la templanza, va a desarrollarlo. ¿Por qué? Porque Abba, el Kadosh, es el que permite en nosotros el querer como el hacer. En el capítulo 9 y versículo 8 dice, entonces Moshe les dijo, esperad y oiré lo que el Adón ordene acerca de vosotros. La palabra hebrea que ha sido traducido como esperar es imdu, I-M-D-U, imdu. O sea, yo te digo, tienes que esperar, pues imdu, que literalmente significa estar de pie y viene de la raíz amar, A-M-A-D, amar, que es estar de pie, que también puede tener otro significado como estar, poner, levantarse, permanecer. Y en este texto significa permanecer quieto en su lugar. ¿Quieto hasta qué? Hasta recibir una respuesta. Y el hecho de que este término pueda entenderse como estar parado, como estar quieto, sin ejercer actividad, nos puede ayudar a entender el texto de Daniel, capítulo 12, versículo 1, donde aparece el mismo término. Allí está escrito, en aquel tiempo se levantará ¿quién? Miguel, el gran príncipe que verá sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces, y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Cuando este príncipe angelical Mijael, que es el que vela sobre los yahudí, sobre los israelitas, se levanta, no debería ser para el bien de los judíos. ¿Cómo es que aquí dice que va a haber un tiempo de angustia como nunca antes para el pueblo de Israel? ¿No sería al revés? Entonces, cuando Mijael se levanta, Israel es protegido. Pero cuando Mijael se queda quieto, el pueblo sufre angustia, porque así él no defiende al pueblo contra los enemigos. Y esto nos enseña que debemos entender el término como estar quieto, estar parado y no como levantarse.
Y así es como Rashi entiende el texto de Daniel 12:1. Él dice que Mijael se callará. De esa manera podemos entender que mientras que el pueblo judío se ha protegido de sus enemigos, es porque Mijael y los ángeles que están bajo su mando están peleando a favor de ellos. Usted sabe que la Escritura dice, cuando usted tiene un problema, usted tiene una situación, usted se desespera, y Abba Kadosh dice, estad quieto, guardad silencio delante de mí y esperar en mí, porque mía es la venganza y yo pagaré. Entonces, ¿qué nos dice ahí? Que estemos como rebuleando, peleando, tirando, desesperados. No, estar quieto. Tenemos que aprender a estar quieto, porque cuando usted está quieto, ¿usted está qué? Usted está confiando. Y cuando usted está confiando, sabe que por usted están peleando. ¿Ve? Pero llegará un momento cuando este poderoso ángel se quede quieto y entonces vendrá la gran tribulación sobre el pueblo yahudí, sobre todos los que mantienen la fe judía, que es también la fe del Mashiach y sus emisarios, y ese tiempo está cerca. Que el poderoso entonces nos llene de su poder, nos llene de su sabiduría para nosotros poder aguantar la gran tribulación que está por venir. El que persevere en la fe del Mashiach hasta el final, ese será salvo. No se crea, no, como nos enseñaban, no, que nosotros vamos a estar en las bodas celestiales, mientras que acá en la tierra la gente va a estar pasando por una grave tribulación. Negativo, eso no es lo que dice la Escritura. El que esté vivo en ese tiempo va a pasar por la gran tribulación. Porque la Escritura dice que después de aquella gran tribulación, después, pues entonces si es después, es after, en inglés, after, después, no before, antes. Después de aquella gran tribulación, entonces ¿qué vamos a ver nosotros? Transformación, sube acá, vendrá el Hijo, Mashiach. ¿Cuántos están claros en eso? Porque lo podemos buscar en la Torah, el que no está claro en eso. Que diga, no, ¿cómo va a ser? Mashiach va a venir y me va a subir a mí, y yo me voy a ir con él para las bodas celestiales, y yo voy a estar de boda gozándome. O sea, usted va a estar de boda gozándose mientras otros están sufriendo, mientras otros están llorando, mientras otros están... No, eso no es lo que dice. Imagínense que cuando la Escritura dice que solamente un remanente, esto es como usted coger un café y el primer prensado del café, cuando usted lo hace, eso es puro, ¿verdad que sí? Y entonces después de ahí, ¿qué pasa? Aunque usted le sigue echando agua, ya no es el remanente que usted sacó primero. Eso es lo que va a pasar. Por eso dice la Escritura que aquel que persevere en el Mashiach, en la fe del Mashiach, porque usted perseverar en la fe del Mashiach es que usted tiene una esperanza redentora. Y aun cuando usted no pase por eso, porque unos se van antes, otros se van después, unos se quedan vivos y otros se van, pero si aun cuando usted no se haya ido y usted permanezca en esta tierra, la fe no debe de menguar en usted, porque usted tiene que tener esa esperanza. Esperanza, ¿qué esperanza yo tengo que tener? Usted, Roa, dice que hay que tener fe y esperanza. ¿Qué esperanza? Esperanza de que cuando venga el Mashiach, si usted está vivo, Él te diga y tú escuche, sube acá. Porque dice la Escritura que van a venir 4 ángeles de los 4 vientos, de las 4 esquinas, recogiendo ¿qué? ¿Qué van a recoger? A los salvados. Aquellos que no dudaron ni un momento en la fe de Mashiach. Aquellos que dijeron, eres mi esperanza. Porque ese fue el que Abba Kadosh envió para redimirme. Para hacerme entender que tengo una esperanza salvadora.
Y esa esperanza salvadora es ¿quién? El Mashiach Yeshua. El capítulo 9 y versículo 15 dice: y el día que fue erigido el santuario, la nube cubrió el santuario, la tienda del testimonio, y al atardecer estaba sobre el santuario como una apariencia de fuego hasta la mañana. El Creador es espíritu. ¿Cuántos saben eso? Todos sabemos que es espíritu, ¿verdad? El Creador es espíritu. A veces nos dicen a nosotros, no, que la mano de Él, que si Él... No, pero eso es para que usted en su humanidad pueda entender de qué está hablándose. Pero Él es espíritu, y la palabra hebrea para espíritu es ruach. Ruach, R-U-A-J, ruach, que significa también soplo, lo cual revela algo de la característica de nuestro poderoso. Es algo que no se puede ver. Usted cuando le da el viento, ¿usted lo ve? Nadie ve el viento, pero está ahí soplándole, ¿verdad que sí? Y usted siente esa caricia, y usted siente esa brisa, y usted a veces se siente como que, bueno, yo lo digo por mí, reconfortada en ese vientito. Ay, gracias, Abba, por ese vientito. Eso es un ruach. Es ruach, es un soplo. Pues esto nos revela que esa característica de nuestro Abba es algo que tú no ves, pero es posible sentirlo y ver los resultados de su acción. Y una nube es parecida al aire en su esencia. Tanto el viento como una nube pueden cubrir el cuerpo humano totalmente. ¿Cuántos han viajado? Ustedes cuando han viajado miran por las ventanas que usted ve las nubes. Si usted tuviese que salirse afuera, esas nubes lo pueden arropar a usted, y son nubes que están llenas de agua. Lo mismo como cuando se va para Utuado, hay neblina, nube blanca, y usted pasa a través de eso, pero usted puede ver que es agua, ¿verdad? Es agua, es una neblina. Entonces, el hombre puede estar dentro del aire, dentro del soplo del viento y dentro de una nube. El Creador ha creado estas cosas con el fin de enseñarle al hombre una de sus manifestaciones. ¿Y cuál es esa manifestación? El ruach, el espíritu, el soplo. Entonces la presencia de Abba se manifiesta como una nube. Una nube puede cubrir el santuario y también el Mishkan del cuerpo humano. Y el pueblo del pacto aprendió a vivir y caminar cubierto por la nube de la presencia de nuestro Abba Kadosh. Y esa cercanía y esa sensación de la presencia inmediata del invisible es algo bien hermoso. Para el pueblo del desierto, esa nube era vital. Porque llegó un momento en que Moshe le dijo, si tú no vas conmigo, yo de aquí no me muevo. ¿Por qué? Porque esa nube era ¿qué? Era dirección, le dirigía a él. Entonces, solo bajo ella había protección. ¿Cuándo? ¿Cuándo había protección? Por el día. Habría protección contra el sol durante el día y el frío durante la noche. Entonces, solo cuando seguían el movimiento de la nube era que podían caminar en la presencia divina. Bajo esa nube, ¿qué había? Había comida, había bebida y revelación de las palabras de la vida. Y bajo esa nube podían sentir la presencia del arcabod divina, o sea, del esplendor divino. ¿Usted nunca se ha imaginado, si hubiese sido usted, qué hermosa experiencia hubiera sido? Yo fui a Holy Land, allá en Florida, años atrás con mi esposo, y nosotros allí tenían recreado en un lugar donde tenían el arca. Y había un hombre que estaba vestido como si fuera un cohen, y nos pasaban adentro. Entonces todo el mundo estaba ahí observando y se estaba hablando, y venía aquel cohen, y había una fuente y él se lavaba las manos, o sea, él estaba recreando lo que se hacía en el Mishkan. Y de momento que yo solamente me quedo mirando al hombre que le estaba secándose las manos,
se la secó. Cuando se acercó al arca, aquello hizo... A mí se me paralizó el corazón. Y yo dije, wow, esto es solamente que uno experimenta algo como si fuera real. Imagínense verdaderamente esa nube de esplendor ahí, que era el propio Abba ahí en el santuario. Es algo inexplicable. Entonces, si eres discípulo del Mashiach, si anhelas y buscas la experiencia del poderoso, entonces cuando la halles, cuídate para poder permanecer en ella. Camina con ella, deja que sea tu guía junto con la Torah escrita y sus explicaciones, todo lo que dice sobre la Torah. Porque hay veces que nosotros leemos las cosas, pero no entendemos en el momento. Pues entonces hay que pedirle que guianza al poderoso. Y si algún día no la puedes notar, entonces, si tú no puedes notar esto en tu vida, revisa tu vida para ver si es que hay algún pecado escondido que impide tu relación íntima con tu Padre Celestial. Y ahí así arregla las cuentas con Él. Si no encuentras nada, pues entonces deja que Él te revise. Pero una cosa es que Abba te revise, porque dice que nosotros somos pesados. Y si somos encontrados falto, dice la Escritura que Abba Kadosh al hijo que ama disciplina. Entonces, si no te muestra nada concreto, pues sigue creyendo en su amor, aunque no lo sienta, porque esto no es por sentir, sino ¿por qué? Por fe. Como está escrito en donde, Primera de Yohanan, capítulo 4, versículo 16. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Elohim tiene para nosotros. Porque Elohim es amor, y el que permanece en amor, permanece en Elohim, y Elohim permanece en él. Pues entonces te tienes que revisar. Porque si dice que Él permanece en ti, que su espíritu está en ti, y tú no quieres seguir su guianza, y tú no sientes nada por Él, algo está pasando. Hay una mala conexión. No nos estamos entendiendo, no estamos hablando, no estamos creyendo o no nos estamos dedicando. Porque para poder usted recibir del poderoso, usted tiene que tener una íntima comunión con Él. No de vez en cuando, no cuando te acuestes o cuando me acuerde. O sea, no todo el tiempo puede ser, no, Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh Baruch Shem Kevod Malchut Leolam Vaed. Me acuesto, me dormí y desperté. Y por la mañana lo mismo, Shema Israel, Yahweh Elohim, Yahweh, y entonces hay modane, Lifaneja, Meja y aquella, Shehesaktavish, Nishmati, gracias, Yahweh, porque me devolviste mi alma en compasión. Y ahí quedó todo. Por la noche y por la mañana y ahí se acabó. De día columna de nube y de noche columna de fuego. Y durante el día, durante la mañana hasta la noche, ¿qué sucede en ese lapso de tiempo? Porque la Escritura nos manda a nosotros a meditar en todo momento. Meditar en todo momento. Continuamos en el capítulo 10 y versículo 14, donde dice: la bandera del campamento de los hijos de Judá, o de Judá, según sus ejércitos, partió primero con Nazón, hijo de Aminadab, al frente de su ejército. El nombre Yehudá tiene la misma raíz que la palabra Hanán, gracias, Todá. Según lo que fue dicho, concibió una vez y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré, Odé, E acentuada, Odé, alabaré al Creador. Así que le puso por nombre Judá y dejó de dar a luz, según Bereshit, capítulo 29 y versículo 35. La primera característica de un yahudí es que alaba al poderoso. Desde que se levanta por la mañana hasta que se acuesta, su boca está llena de alabanza y acciones de gracia. Decir gracias al Eterno por todo y en todo es una llave para el avance en la vida.
Mire que hay gente que no agradece lo que Abba hace por ellos. No, pero ¿y qué ha hecho por mí? ¿O qué está haciendo por mí? Oiga, nada más de usted abrir los ojos ya está haciendo algo por usted. Porque puedes ver, nada más de tú poder respirar el aire que respira, ya Él está haciendo algo por ti. Porque hay muchos que no pueden hacerlo. De que tú te puedas incorporar, sentarte y levantarte y caminar, ya Él está haciendo algo por ti. Porque está permitiendo que su espíritu no abandone tu cuerpo. Porque el cuerpo cae cuando el espíritu lo abandona. Según dice el libro de Eclesiastés, capítulo 12, que el espíritu va a Yahweh, que fue el que lo dio. Entonces, la tribu de Yehudá, la que sabe bendecir, alabar, dar gracias, es la que va primero. El pueblo que sabe decir gracias es el que abre brecha y el que puede avanzar y el primero en llegar a la meta. El que cambia su alabanza por amargura nunca llegará a la meta. En Isaías 43:21 dice: el pueblo que yo he formado para mí proclamará mi alabanza. Temprano yo te buscaré, de mañana te adoraré. Y Salmo 89:15 dice: cuán bienaventurado es el pueblo que sabe lo que es la voz de júbilo. ¿Por qué? Porque andan en el Creador a la luz de tu rostro. O sea, todos los pueblos de la tierra están invitados a aprender ¿de quién? De Yehudá, y seguir su ejemplo, como está escrito en Devarim 32:43 y Romanos 15:10. Regocijaos, naciones, con su pueblo. Y Efesios 5:18 dice: sed llenos del Espíritu, del Ruach, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Adón, dando siempre que toda gracias por todo en el nombre de nuestro Adón Yahshua el Mashiach, a Elohim el Padre. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Yahweh para vosotros en el Mashiach Yahshua. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir el ejemplo de Yehudá. Alabemos y demos gracias al poderoso en todo y por todo. Y entonces así avanzaremos y llegaremos primero a la conquista de las promesas. Cuando todo te vaya mal, dale honra. Cuando todo te vaya bien, dale honra. Alábale en todo momento. Haga como yo hago. Cuando me siento tan abacorado, digo: gracias, Yahweh, por todo lo bueno, gracias por todo lo malo, gracias por mis enemigos, gracias por los que no son mis enemigos, bendice a todos ellos. Y mire, recibo paz. Porque cuando usted da gracia, usted está reconociendo que todas las cosas provienen de Él, y el único que puede solucionar las cosas es Él. ¿Cómo lo hace? Nadie sabe cómo Él lo hace, pero a veces cuando Él hace algo, yo digo: wow, las medito, las pienso y digo: a mí no se me hubiera ocurrido de esta forma en que tú has hecho esto. Esto es algo que no tiene explicación. ¿Por qué? Porque es que mi ama no tiene explicación. ¿Sabe por qué no tiene explicación? Porque la Escritura dice que cuando nuestros pensamientos son finitos, los de Él son ¿qué? Infinitos. Por eso nada de lo que Él hace tiene explicación. Hay cosas que Él hace que son como, ¿verdad? Como los bejucotai. ¿Se acuerdan sobre eso? Que habían ¿qué? Mandamientos que no entendíamos, pero ahora sí los entiende. Bendito el poderoso. Continuamos en el capítulo 11, versículo 1, dice: y el pueblo estaba como buscando pretextos malignos a oídos de Yahweh. Y cuando Yahweh lo oyó, se encendió su ira, y el fuego de Yahweh ardió entre ellos,
y consumió un extremo del campamento. La queja del pueblo de Israel produjo la ira del poderoso de tal manera que muchos murieron por ello. ¿Por qué la queja es tan grave? Porque viene del pecado y produce resultados desastrosos. Y detrás de la queja hay un desafío que duda de la bondad del poderoso. El que se queja mancha la imagen de Abba, que es bueno para siempre. Porque dice la Escritura que todas las cosas obran para bien. Todas. Entonces la queja también daña la imagen del hombre y transmite un espíritu malo sobre su contorno. La queja tiene la capacidad de afectar negativamente todas las cosas de esta creación. Y el remedio contra la queja es ¿qué? La alabanza. La queja es lo contrario de la gratitud. La falta de gratitud es el primer paso a la idolatría, que es el nivel más bajo de la caída del hombre, según Romanos 1. La queja es una expresión de la mala inclinación y la gratitud es una expresión de la buena inclinación. La gratitud es capaz de ver las cosas positivas a pesar de lo negativo, reconocerlas y alabar al poderoso por ellas. Y la queja solo ve lo negativo, se molesta por ello, produce amargura y rebeldía contra Abba Kadosh. La queja y la amargura son ¿qué? Contagiosas. La queja impide la mano bondadosa de nuestro Abba, la gratitud la activa. La queja produce muerte y la gratitud produce vida. La queja produce enfermedades mentales y físicas y las alabanzas producen sanidad mental y física, como está escrito en Jeremías 17:14. Sáname, oh Yahweh, y seré sanado. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. ¿Qué dice en Primera de Corintios capítulo 10, 10 al 13? Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado que no se caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Yahweh, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación también proveerá la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Mire qué palabra, mire qué consejo. Que el poderoso nos ayude a ¿qué? A ver lo positivo y siempre darle gracias por ello. Que así no solamente le damos lo que le pertenece, sino también que nos mantendremos nosotros sanos y salvos todos los días, siempre que nos mantengamos en alabanza, en agradecimiento. Ay, que te duele aquí. Gracias, poderoso, que me duele ahí, porque por lo menos sé que ese ladito ahí que me duele, ahí es donde tengo que enterrar los deditos para dar un sobito. Ay, que me duele acá, que ay, que aquello me pasó. Gracias, Abba, por todo. Te adoro, te alabo, te exalto, te bendigo, te doy honra, te doy honor. ¿Por qué? Porque cuando usted comienza a alabar, comienza a adorar, porque dice que todo lo que respire, alabe al poderoso, la situación en tu vida va a comenzar a cambiar. En el capítulo 11, versículo 32 al 33 dice: y el pueblo estuvo levantado todo el día, toda la noche y todo el día siguiente. Mire eso, todo el día, toda la noche, todo el día siguiente, y recogieron las codornices. El que recogió menos, recogió 10 homeres, y las tendieron para sí por todos los alrededores del campamento. Pero mientras la carne estaba aún entre sus dientes, antes que la masticaran, la ira del Creador se encendió contra el pueblo, y el Creador hirió al pueblo con una plaga muy mala.
La gente que había salido con los hijos de Israel tenían un deseo insaciable de carne, de pescado, de fruta y de verdura. Eso no lo iban a conseguir en el desierto. Y comenzaron a despreciar el maná que el poderoso estaba dándole bondadosamente todos los días. Y esta actitud contagió a quienes, a los hijos de Israel, y comenzaron a llorar, según dice el capítulo 11, versículo 4. ¿Quién nos dará carne para comer? Toda Rabayahue que soy vegana. Entonces el poderoso, qué bueno, mostró su poder enviando ¿qué? Le envió codornices para que tuvieran carne durante un mes entero. No sé, porque allí no había nevera. No sabría dónde las podían meter. Dice que las tenían por el campamento tiradas ahí en el piso. Me imagino que tendrían que tener sacos de sal, porque de alguna manera tenían que preservarlas. Porque las iban a tener ¿por cuánto tiempo? Por un mes. Un mes entero. Pero ¿qué sucedió? Que la ira de nuestro Abba se encendió contra el pueblo y dice que muchos murieron por ello. ¿Cuál es la razón? La razón fue porque habían rechazado al poderoso con su actitud, según el capítulo 11 y versículo 20. Todo el trato que nuestro Abba dio a su pueblo en el desierto era con el fin de moldear su carácter y de crear un pueblo Kadosh semejante al Mashiach. Y parte de este trato era la comida. Y entonces el maná fue dado para afinar su carácter. Y el que les daba de comer todos los días, el que les da gracia antes y después, porque esto era un milagro. O sea, el poderoso les estaba enseñando que tenían que ser agradecidos, porque eso era un tremendo milagro, que todos los días pudieran comer ese maná, pan del cielo, pan de los shamayim. Y si usted no da gracia, y no daban gracia ni antes ni después, sino que se quejaban, el dar gracia antes y después, comer puede proteger tu alma. ¿De tu qué? De tu mala actitud. Entonces Yahweh podía haberles dado carne, él le podía dar pescado, él le podía dar fruta, le podía dar verdura todos los días en el desierto, pero no lo hizo. ¿Por qué? Con el fin de preparar su carácter para la conquista de la tierra prometida. A veces Yahweh nos lleva al desierto para moldearnos, para la prueba que a veces nos va a sobrevenir, para ayudarnos a nosotros a llevar y sobrellevar esa prueba. Y entonces el que no sabe vencer sobre sus malos deseos, no puede conquistar las promesas mayores. El que no sabe dominar sus instintos biológicos, no puede ser parte de un ejército Kadosh. Y el que sabe dominar su mente es más fuerte que uno que conquista una ciudad. Tu campo de batalla está aquí, en tu mente. Ese es tu campo de batalla. Entonces, todas estas cosas que le estoy diciendo era lo que Abba le quería enseñar a este pueblo en el desierto. Y por eso les hizo pasar lo que ellos pasaban. Pero en lugar de confiar en su bondad y creer en sus promesas, se dejaron dominar por sus instintos bestiales y así rechazaron el trato divino en sus vidas. Y esas personas nunca llegaron a la meta. ¿Sabe también qué veo yo? Que cuando alguien te viene a hablar negativamente y tú prestas tu oído, entonces tú también comienzas a quejarte de lo mismo que el otro se está quejando. Esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel, porque ellos le prestaron oído a los extranjeros que salieron con ellos. ¿Y qué ellos le hicieron? Le metieron ¿qué? El deseo, las ganas. Ay, tú te imaginas que nos habíamos comido un mofongo. Ay, y aquel pescado, aquel chillo frito. Ay, tú no te imaginas, y aquel salmoncito, que aquello era la mantequilla que se derretía en nuestras bocas. Ay, es verdad, y nosotros aquí comiéndonos esto, mira para allá, lo que vinimos para aquí. Oiga,
El tiempo que estamos viviendo aquí en la isla de Puerto Rico es un buen momento para que usted salga al mediodía afuera y esté un buen rato ahí y se dé cuenta de lo que había en el desierto en aquel tiempo. Porque las temperaturas aquí están llegando hasta los 122 y usted nada más que párese un momentito ahí para que usted vea cómo usted se rostiza rápido. Como pollo rostizadito, de tan caliente. Porque no es solamente el caliente, es la humedad, el vapor, es lo que sube del piso, porque cuando todo se seca, ese polvorín que sube. Y entonces, estar en un desierto así, había que depender totalmente de nuestro Abacadosh. ¿Por qué teníamos que depender totalmente de él? Porque si usted miraba a la derecha, miraba a la izquierda, de frente o de espalda, usted lo que va a encontrar era ¿qué? Desierto. Pero en medio de ese desierto y en medio de tu desierto siempre va a haber una luz, siempre va a haber una nube, que va a haber ahí un rúa que te va a estar guiando. Y siempre en esa nube vas a encontrar lo que tú vas a necesitar para tu alma y para tu situación. Porque Abba no nos abandona. Somos nosotros los que somos miserables delante de Él porque lo abandonamos. Porque cuando tenemos el problema, porque cuando tenemos la situación, pensamos más que en nuestro problema, nos ahogamos en el problema. Y Él me dice, oye, pero me dejas a mí, que soy fuente de agua viva. Que en medio de esa sequedad que tú tienes, yo te puedo dar agua. Y de dentro de ti va a brotar ríos de agua viva, que va a ser como corriente, como un árbol junto a corriente. Pero nosotros tendemos a ¿qué? A cegarnos, a ver lo que está de frente. ¿No? Miramos hasta aquí, no miramos más allá. Entonces, Yahweh es el creador de las circunstancias de tu vida. Si Él permite que pases por dificultades, que pases por angustia, Él lo hace con el propósito de purificarte de tu pecado. Ay, no, pero es que yo no peco. Yo estoy ahí a punto de mi areola porque yo soy Kadosh. La Escritura dice, porque todos pecaron. Ah, no, pero yo no estoy incluida ahí. ¿No? ¿Y qué dice ahí? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la Hanán, de la gracia de Yahweh. ¿Solo a través de quién? De su Hijo Yeshua HaMashiach. Dice la palabra que Él vino a redimirnos. Vino a redimirnos. Entonces, cuídate de no dejar lugar a los deseos bestiales de tu carne. Deja que Él te purifique de todo eso. Sea agradecido por lo poco o mucho que Él tiene, por lo que tú tengas. Y Abba te confiará mucho más, porque Él dice que si en lo poco tú eres fiel, en lo mucho te pondré. Continuamos en el capítulo 11, versículo 34. Por eso llamaron a aquel lugar Kibrot Hatabá, porque allí sepultaron a los que habían sido codiciosos. Kibrot Hatabá significa sepulcros de la codicia. Y aquí está escrito que los que habían sido codiciosos fueron sepultados. Pero no solo esto, sino aquí fue sepultada ¿qué? La codicia. Y no es lo mismo codiciar que desear. La codicia es algo insaciable, es algo bestial, es demoníaco, que no está basado en una función natural de necesidad, sino que tergiversándola para hacer una exigencia sin agradecimiento, sin humildad, sin reconocimiento. Y es igual o peor que los deseos bestiales de los animales. Así que tenemos que tener cuidado con la codicia y sepultarla. Porque hay gente que codicia, pero hay gente que desea. ¿Y qué entonces que tú deseas? Ay, yo deseo esto, aquello, aquello. Pero hay otros que si ve, aquel se compra un carro. Ah, no, yo
yo también tengo que tener ese mismo carro, envidiar. No podemos ser así. Más bien codiciemos el estar en la presencia del Poderoso, en elevarnos espiritualmente. Codiciemos aprender la Torá, codiciemos aprender sus mandamientos, codiciemos guardar Shabbat, codiciemos estar siempre en la presencia de Él. ¿A qué eso no se codicia? Eso lo podemos codiciar de nuestro espíritu. Porque cuando anhelamos esas cosas, codiciamos eso. Ay, yo quisiera estar en la presencia de mi poderoso y tener sabiduría. Abba dice en Proverbios 8 que te va a dar sabiduría. Pídesela y Él te la va a dar. Pero entonces no podemos codiciar cosas que ¿qué? Cosas que no están basadas en una necesidad. Si no, tenemos que siempre estar ¿qué? Agradecidos a nuestro Abba en humildad y reconociendo que sin Él nada podemos hacer. Todo lo que viene proviene de Él, con Él todo y sin Él nada. En Santiago, en Jacob 4, 1 al 3 está escrito: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís ¿con qué? Pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. ¿Qué quiere decir eso? Ay, si yo tuviera $1,000,000 de pesos, pues yo me compraba, lo que dice todo el mundo, me compro una casa que tenga piscina, que si yo tengo ahí 2 o 3 esclavitos trabajando para mí, que si me compro 20 carros, oye, tú eres uno, ¿cómo vas a guiar 20 carros? Que si me compro esta ropa, que si me compro aquello, y después de todo eso, ¿qué? Cuando te acuestes en la cama por la noche, tu alma va a estar vacía. El dinero es papel. Ah, sí, pero es necesario, eso es súper necesario, si no, no vivimos. Necesario es pedirle a Abba que sea el que nos mantenga a nosotros. Yo soy una mantenida de mi Abba. Eres el que me mantiene a mí. Y yo necesito cualquier cosa y Él me la provee. O todos no somos mantenidos de Abba, somos mantenidos de Él. Porque tú dices, no, yo trabajo. Tú trabajas porque Abba te da vida, porque permite que te puedas levantar y puedas ir a trabajar. Pero si Abba con un solo dedo te toca el muslito, y entonces tú vas a estar por ahí cojo y no vas, ay, no puedo no puedo ir a trabajar porque no puedo ni pararme, ni sostenerme en pie. Entonces, ¿quién te va a proveer? Abba. Todos somos mantenidos de Él. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que pedirle a Abba lo necesario. ¿Quién fue el que dijo, dame lo necesario para que yo en lo poco pueda hacerte qué? Si me das muy poco, pues me voy a quejar. Pero si me das mucho, de ti me puedo olvidar. Solamente dame lo necesario para poder vivir en este mundo que nos tocó llegar a vivir aquí. Lo necesario. Continuamos en el capítulo 2 y versículo 1 y dice: y habló Miriam y Aarón contra Moshe por causa de la mujer cushita que él había tomado, pues había tomado una mujer cushita. Y una mujer cushita es una mujer de color. ¿De qué color? Una persona de color negro. Y mire que yo cada rato escucho, ¿verdad?, a las personas que dicen, ay, a mí me gustan las mujeres de color trigueña, me gustan las negras, me gusta esto. Y nosotros las blancas, ¿qué? Miren, el texto hebreo dice que Miriam habló en primer lugar. Y esto nos enseña que ella fue la que tomó la iniciativa para hablar contra Moshe. Por eso fue que solamente ella fue golpeada con zarar, con la lepra. Y Aarón actuó como una marioneta, al igual que había hecho con el becerro de oro. Y consiguió al más fuerte en ese momento.
Y Aarón no tenía una columna vertebral de acero. En su afán de buscar la paz con todo, se dejó llevar por ciertas corrientes malignas. Le faltaba carácter para resistir al mal. Pero al mismo tiempo era rápido en humillarse y pedir perdón. Y es muy grave hablar contra los que han recibido mucha confianza por parte de Abba Kadosh. Las consecuencias son desastrosas. No hable mal de los que están puestos en posiciones de liderazgo en el pueblo de Yahweh, porque Yahweh se encarga de juzgar al que comete semejante pecado con su lengua. Y entonces aquí vamos a ver cómo la Lachon Hará, o aquí vemos cómo la Lachon Hará fue castigada con zarar. ¿Fue castigada con qué? Con lepra. Ah, que no me gusta este líder, que no aquello, le encuentra 20 defectos, comienzas a hablar de él y no te das de cuenta que estás diciendo la palabra, que estás hablando y ¿quién lo está escuchando? Yahweh está escuchando. Debemos pensar no solamente en lo que hablamos, sino en las consecuencias que vendrán después de lo que tú digas. Ah, no, yo confío en esta persona, fíjate, no lo confías en ella, que qué, maldito el hombre que confía en otro hombre. Porque tú acabas de hablar con ella y cuando tú das la espalda, yo nunca tuve amistades así, amigos, nunca tuve amigas así. ¿Por qué? Porque tú tienes una amiga y esa amiga tiene otra amiga. O tú tienes un amigo y ese amigo tiene otro amigo. Entonces lo que tú le dices al amigo tuyo, ese amigo tuyo se lo va a decir al otro amigo. Pero no te das de cuenta tú que ese otro amigo tiene otro amigo. Y el otro amigo también tiene otro amigo. Y entonces cuando tú vienes a darte de cuenta, lo que empezó aquí como agua, termina a la esquina, lo último, como sangre. Por eso tenemos que ver que como pueblo de Abba Kadosh, cuando nosotros vayamos a hablar de alguna persona, acordémonos que el que va a juzgar es Abba Kadosh. No, pero yo no lo digo por mal, está bien. Podemos hablar, ¿cómo le puedo explicar? Yo hice una crítica constructiva. Tú puedes hacer una crítica constructiva, pero hay veces que esas críticas constructivas se convierten ¿en qué? En críticas destructivas, porque no todo el mundo lo va a tomar de igual manera. El ser humano es bien complicado. El ser humano, imagínense que Abba Kadosh dice que se arrepintió en lo más profundo de crear al hombre. ¿Por qué? ¿Por qué se arrepintió? Porque siempre el hombre es desobediente. El hombre siempre va a hacer lo que quiera, el hombre siempre va a ir por donde quiera, el hombre siempre va a hablar lo que quiera. Solamente aquel hombre que teme a Abba Kadosh, el que teme a Abba Kadosh, ese es el que va a encontrar ¿qué? La Haná en su presencia, la gracia. Continuamos en el capítulo 2 y versículo 6, dice, él dijo, oíd ahora mis palabras, si entre vosotros hay profeta, yo Yahweh me manifestaré a él en visión, hablaré con él en sueño. Los profetas normales reciben mensajes en visiones y en sueños. Sin embargo, el nivel de profecía que tenía Moshe Rabenu fue superior a los demás. ¿Por qué? Porque Abba hablaba con él ¿qué? Panín tu panín, cara a cara. Dice que Moshe era su amigo. Que ellos siempre ¿qué? Se comunicaban. Entonces, ellos ahí dicen, pero ven acá, no hay otro profeta. ¿Va a haber otro profeta? No. El que Abba destinó, el que Abba escogió, el que Abba puso, yo no lo voy a cuestionar. ¿Por qué no lo podemos cuestionar? Porque Abba dice, Erase, y nadie cuestiona. No, porque es que ese se puso ahí. ¿Se puso qué? ¿Quién se puso? Aquel que se pone solo, solito se va. Aquel que se pone solo,
solo desaparecen. ¿Dónde vemos eso en la Escritura? ¿Dónde lo vemos en la Escritura? ¿Qué sucedió con los discípulos de Mashiach? Cuando comenzaron a llevar la palabra, cuando comenzaron a hablar de Mashiach, ¿qué dijo Gamaliel? ¿Qué dijo? Si ellos son de qué? De un verdadero Mashiach, ellos van a permanecer. Pero si no son del verdadero Mashiach, ellos van a desaparecer. Por tanto, yo te aconsejo en esta hora que pertenezca a los del verdadero Mashiach. ¿Para qué? Para que podamos continuar llevando ¿qué? Llevando su palabra. Y para que nuestro profeta mayor sea Yeshua HaMashiach en nuestras vidas. Shabbat Shalom.